Muy buenos días. Lunes 21 de julio del 2025. Esto es El Jawel Opina. En exclusiva para la red social Radio Online. Mi nombre es Tomás Tomás. Y este espacio es netamente mi opinión sobre diferentes temas como periodista. Yo creo que, en la mayoría de las casas argentinas, cuando se junta la familia a comer, generalmente se habla de fútbol y de política. De fútbol hablamos como si fuéramos Messi. Y de política ya no hablamos, discutimos. Vos con tu pensamiento y no dejas lugar para otro pensamiento. Y yo con el mío tratando de razonar con algún necio de mi familia. Pero vos es lo que hay, es lo que me tocó o también lo que te tocó a vos también. La cuestión es que este fin de semana en mi casa se armó una gran discusión para ver quién tenía la razón. A mí se me antojó comentar: viste que Bolsonaro está preso con tobillera. Y saltó una prima mía ultramileísta y dice: igual que acá, la chorra también está presa y con tobillera. Y su hija, que es ultraca, dice: no está presa. Está proscripta, que no es lo mismo. Entonces la discusión fue para largo, que no viene al caso contarla aquí. Pero les aseguro que si hubiera tenido un micrófono para sacarlo al aire en la radio, te aseguro que hubiéramos tenido muy buen rating radiofónico. Terminamos el almuerzo familiar y me puse a pensar. No siempre pienso, pero a veces me doy ese gustito de poder pensar, aunque sea diferente a los demás. Y allí me vino a la memoria. La Corte Suprema impuso tobillera electrónica a Bolsonaro y lo acusó de conspirar con Trump contra Brasil. Fíjate vos. Una potencia como Estados Unidos y un expresidente. No podrá acceder a redes sociales ni hablar con su hijo Eduardo y estará las 24 horas monitoreado. Detallaron el lobby de ambos ante el gobierno de Trump para que sancione a Brasil. La Policía Federal allanó el domicilio de Jair Bolsonaro ante el riesgo inminente de una fuga en medio del avance del juicio por el intento de golpe en 2023. La Corte Suprema evaluaba ordenar la prisión preventiva por este motivo, pero finalmente esa opción se descartó para avanzar en una decisión intermedia de implementar la tobillera. La Policía Federal también encontró cerca de $14.000 que, según la investigación, podría ser utilizado para el escape. Tener dinero en efectivo en casa no es ilegal, pero las cantidades superiores a $10.000 deben declararse a la Hacienda Pública Federal si la persona entra o sale del país con esa cantidad. Entre las restricciones impuestas por Alexander de Moraes incluye la prohibición para acceder a las redes sociales, impedimento para comunicarse con Eduardo Bolsonaro y el monitoreo las 24 horas. Asimismo, se encontró una memoria USB y teléfono celular oculto en un baño que fue llevado al laboratorio de la Policía Federal y será analizado por peritos forenses. El hijo de Bolsonaro también será objetivo de investigación por obstrucción de la justicia y atentar contra el país por haber defendido e impulsado medidas coercitivas contra Brasil. Eduardo tendría que volver la semana que viene a Brasil porque se le vence la licencia como diputado, pero ante la posibilidad de recibir una prisión preventiva se especula con que renunciará a su cargo para quedarse en Estados Unidos. Y yo pensaba, allí la justicia funciona. Acá en Argentina también funcionaba la justicia hasta que se politizó y nos deja lo que hoy tenemos. Causas que deberían salir rápido se encajonan. Y si políticamente le conviene al gobierno de turno, en un abrir y cerrar de ojos ya salen las sentencias. Eso no es justicia. Mira vos la mirada de un presidente como Lula de lo que es defender su país. Lula: Brasil defiende el diálogo y la negociación, pero no acepta imposiciones. En una entrevista con la periodista de la CNN, Christiane Amanpour, el presidente Lula reafirma su disposición a buscar soluciones sensatas y basadas en la realidad comercial en relación con los aranceles de Estados Unidos. El presidente Luis Inácio Lula da Silva reafirmó su defensa de la soberanía nacional, su fe en el multilateralismo, el diálogo entre naciones y los 200 años de historia de diplomacia y cordialidad entre Brasil y Estados Unidos, sin renunciar, no obstante, a la independencia del país. Lo hizo durante una entrevista concedida el jueves 17 de julio por la mañana a la periodista de la cadena CNN, Christiane Amanpour.
Brasil es un socio histórico de Estados Unidos. Brasil valora la relación económica entre ambos países. Pero Brasil no acepta imposiciones. Brasil acepta negociar, resumió Lula. Durante la conversación, que duró cerca de 30 minutos, el presidente habló sobre el anuncio de Estados Unidos de imponer aranceles del 50% a productos brasileños, y también reflexionó sobre el escenario geopolítico global, la necesidad de renovar la gobernanza mundial, las crisis de Gaza y Ucrania, y el papel del BRICS en el sur global. Por otro lado, también tenemos a otra presidenta defendiendo su país y su soberanía. La actual presidenta de México es Claudia Sheinbaum Pardo, quien asumió el cargo el 1 de octubre de 2024. Anteriormente, el cargo fue ocupado por Andrés Manuel López Obrador, quien entregó la presidencia a Sheinbaum. Nunca vamos a aceptar la presencia del ejército de Estados Unidos en nuestro territorio, dijo la presidenta de México. No, presidente Trump. El territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende, la soberanía se ama y se defiende, respondió la jefa del Ejecutivo Federal a la propuesta del presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump. México es un país libre, independiente y soberano. Eso es lo que quiere el pueblo de México y por eso es lo que defiende siempre la presidenta de la República. Solicitó a su homólogo de Estados Unidos colaborar para impedir el ingreso de armas estadounidenses a territorio mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que rechazó la propuesta que le hizo su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a que el ejército estadounidense ingresara a México para colaborar en la lucha contra el narcotráfico, ya que el territorio mexicano es inviolable y la soberanía no se vende, por el contrario, se ama y se defiende. El día de ayer salió en un periódico de los Estados Unidos, en el Wall Street Journal, que el presidente Trump en una de las llamadas me dijo que era importante que entrara el ejército de los Estados Unidos a México para ayudarnos en la lucha contra el narco. Y quiero decir que es verdad, que en algunas de las llamadas, pero no, así como lo menciona, dijo, en que les podemos ayudar para luchar contra el narcotráfico. Les propongo que entre el ejército de los Estados Unidos a ayudarle. Agregó que durante sus conversaciones con el mandatario estadounidense ha afirmado que México es un país grandioso, libre, independiente y soberano con un pueblo muy valiente y por ello la presidenta de la República defiende el anhelo de las mexicanas y los mexicanos. Destacó que el gobierno de México colabora y se coordina con la administración estadounidense, pero cada uno en su territorio realiza las acciones pertinentes en los temas que son de interés para ambos países. Colaboración, sí. Cooperación, sí. Subordinación, no. Ahora yo pensaba. Qué lindo cuando un presidente te representa. No. Pero qué lástima que el presidente de los argentinos no me representa. Yo no pienso igual que él. A mí sí me duele, la agresión que sufren cada miércoles nuestros jubilados y la sociedad ya lo asumió como, ¿para qué van? Van justamente a reclamar para poder comprar sus medicamentos, un plato de comida. Pagar la luz, el gas y un alquiler con una jubilación de hambre. Ah. Pero si le aumenta 62.000 pesos a los jubilados, el Estado entra en default. Se fundiría el país. Caraduras total, y ellos gastan plata para tirar para arriba mientras el pueblo está sin trabajo. Y entramos en recesión. Subieron el precio de las garrafas justo antes de comenzar el frío del invierno. ¿Querés algo más cruel que eso? Fíjate que cerraron 16.500 pymes en 10 meses de gestión del presidente Javier Milei. El dato de 16.500 pymes cerradas que calcularon entidades empresariales pymes. Cerradas que calcularon entidades empresariales pymes se suman a las 10.000 pymes que denunció la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino, ENAC, en junio del 2024. Vos pensá cuántas fuentes de trabajo están sin poder llevar adelante sus expectativas laborales. Eso nos lleva a tener muchos desocupados. Hoy en día el desempleo en la era Milei. Desmienten a Federico Sturzenegger y aseguran que hay 300.000 nuevos desocupados. Luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendiera la desvinculación de 50.000 empleados públicos y asegurara que,
gracias al recorte fiscal, se crearon nuevos puestos de trabajo. La Fundación Encuentro publicó un informe en el que retruca la versión del funcionario y afirma que actualmente hay 1.1 millones de desempleados, 300.000 más que en diciembre del 2023. Es un número desgarrador. Porque no es solo un número. Son personas con familias a cargo que quedan totalmente desamparadas y en la calle. Sin tener un panorama positivo porque no hay luz al final del túnel. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Es que yo tengo familiares directo mío que lo votaron, y hoy, aunque el país se hunde y se cae a pedazos, me dicen: hay que esperar un poco más. Y yo pregunto, ¿cuánto más? Con este aumento, la nueva jubilación mínima a partir del próximo mes será de 314.244 pesos. Mientras que un diputado en un país en crisis hoy gana 9.935.000 pesos. O sea, con un diputado pagamos 30 jubilaciones. En Argentina, la Cámara de Diputados está compuesta por 257 diputados. Estos diputados son elegidos directamente por el pueblo de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según información oficial de Argentina. La renovación de la Cámara se realiza por mitades cada 2 años. Te comento que la suma total de estos parásitos que no trabajan y viven del Estado suman 7.710 jubilaciones por mes. También tenemos que contar los 72 senadores que perciben un sueldo de casi 8 millones de pesos. Y disponen de otro monto variable por mes para designar personal. Esto suma la cantidad de 576 millones de pesos. Con esto se pagarían 1.800 jubilaciones por mes. Pero ¿por qué te digo a mí no me representa este presidente hoy? Porque Milei eliminó los créditos de la ANSES y mete manos en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. A través de un decreto, Javier Milei le sacó a la ANSES la facultad de otorgar créditos. Se eliminó la posibilidad de que ciertos grupos de titulares de la ANSES accedieran a créditos utilizando los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Te voy a explicar qué es. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Es un fondo que se utiliza para garantizar el sistema previsional argentino y está compuesto por diversos activos, como acciones de empresas. La eliminación de los créditos y la posible liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad puede generar preocupación entre los jubilados y pensionados, ya que el fondo fue creado para garantizar el sistema previsional. Es que ya no tiene más dólares, la deuda que pidieron ya se fugó con el sistema de pisar un dólar barato y nos quedó una deuda impagable. Nadie le da crédito a Argentina, que está más para fundirse que para salir adelante. Entonces la única forma de tener dinero fresco es robarle a otro argentino, en este caso a nosotros los jubilados. ¿Ves por qué este presidente a mí no me representa? Yo no avalo esto. ¿Y vos? Vos que lo votaste. ¿Avalas todo esto que está pasando en el país? Estas medidas han generado un debate sobre el destino de los fondos de garantía de sustentabilidad y su uso para fines distintos a los previstos originalmente. Todo está muy lindo. Pero la plata se fuga y no está. Por otro lado, te quieren vender que hay superávit. Pero vos ves que no les entregan plata al Garraham y encima les saca personal, no hacen reparaciones en las rutas. Y luego, por no tener ese mantenimiento tan necesario para no morir en la ruta, aparecen los accidentes. Y como siempre, mientras a vos y a los tuyos no les toca, eso es problema de los otros. Pero todos somos los otros, todos somos jubilados, porque si hoy no sos jubilado, pensá que en un futuro cercano lo vas a hacer. Y como tiene que aguantar este presidente hasta las elecciones. De esta manera, los bonaerenses deberán asistir a las urnas en 2 oportunidades este año. 7 de septiembre, elecciones legislativas provinciales. 26 de octubre, elecciones legislativas nacionales. Y para eso necesitan dinero fresco. Vos te preguntarás de dónde o sacan. El titular de AISA confirmó la privatización y disparó: será lo más irreversible posible. Alejo Maquit, titular de la empresa, sostuvo que van a vender el 90%.
Además, explicó que están evaluando las metodologías para llevar adelante el plan. Este plan ya lo vivimos en Argentina con el gobierno de Menem. El presidente de Agua y Saneamientos, AISA, Alejo Maquit, confirmó la privatización de la empresa por parte del gobierno de Javier Milei y sostuvo que van a vender el 90%, que hoy depende del Estado Nacional. Detalló que están evaluando las metodologías para llevar adelante el plan y que sea lo más irreversible posible. El titular de AISA afirmó que la privatización de la empresa está en la ley bases y en el convencimiento del presidente y el convencimiento de todos que es la mejor forma de resolver este problema en el largo plazo. En este marco, remarcó que si se va a privatizar, de una manera transparente, de manera que sea lo más irreversible posible el proceso, y detalló que para eso, se necesita un nuevo contrato de concesión, un nuevo marco regulatorio, un estatuto que permita que al final se deje una empresa ordenada y que el Estado se retire. En esta línea, detalló cómo será el esquema de privatización y aclaró que actualmente, existe AISA Sociedad Anónima que tiene la concesión, y de esa empresa, el Estado tiene el 90%, el resto es del programa de participación de los empleados, por lo que el objetivo es vender ese 90%. La zanahoria que ofrecerá el gobierno para privatizar AISA habilitar cortes de agua y tarifas atadas a la inflación. En los próximos días el Ejecutivo definirá un nuevo marco regulatorio vía DNU para hacer más atractiva la empresa. ¿Cómo será el proceso de venta y quiénes la pueden comprar? El gobierno oficializó la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima, AISA, con el objetivo de vender al menos el 51% de sus acciones para que un privado controle la compañía bajo el formato de concesión. Para lograrlo, flexibilizará la posibilidad de realizar cortes de servicio, hoy vedadas, y además ofrecerá condiciones para la actualización de tarifas. En los próximos días el Ejecutivo definirá un nuevo marco regulatorio vía DNU para permitir que se realicen suspensiones del suministro a usuarios por falta de pago, y que el aumento de los precios sea de forma regular, con algún mecanismo anclado a la inflación. La gestión de Javier Milei busca así que la empresa sea más atractiva a los inversores que ya desde hace meses frecuentan de manera informal las oficinas de AISA. Un consorcio de privados locales evalúa hacer una oferta conjunta a la empresa al igual que capitales brasileños que tienen interés en la distribuidora de agua y cloacas del área metropolitana de Buenos Aires. Mira lo que son las cosas. El agua potable que es lo que escasea en el planeta. Un planeta que está aproximadamente el 71% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua. Esta agua se encuentra principalmente en los océanos, mares, ríos, lagos y casquetes polares, así como en el suelo, la atmósfera. En la Tierra, solo una pequeña fracción del agua es potable. Aunque el 71% de la superficie terrestre está cubierta de agua, la gran mayoría es agua salada. De toda el agua del planeta, solo el 2,5% es agua dulce, y de esa agua dulce, solo alrededor del 0,025% es potable o apta para el consumo humano. El resto del agua dulce se encuentra en forma de hielo en los glaciares y casquetes polares, aproximadamente el 70%, o en aguas subterráneas, aproximadamente el 30%. La distribución del agua potable es desigual en el planeta, y la contaminación reduce aún más la cantidad disponible para consumo humano. En resumen, agua total en la Tierra, el 97,5% es agua salada, y solo el 2,5% restante es agua dulce. Se considera que en un tiempo cercano el agua va a ser más cara que la nafta. Mira. Presta atención a esto, dice la ONU. ¿Por qué el acceso al agua potable es un elemento clave en el desarrollo sostenible? El agua es un bien esencial para la vida humana, la salud y el desarrollo, y un derecho sobre el que Manos Unidas trabaja en numerosos países y contextos, muchos de ellos azotados por sequías crónicas. Apoyamos a las poblaciones para que tengan acceso al agua para consumo humano a lo largo de todos los meses del año, a través de diversas técnicas, desde sencillas perforaciones hasta captaciones de agua de lluvia, pasando por obras más complejas, según la realidad de cada lugar. Apoyamos,
También, la gestión de recursos hídricos, así como la protección de los ecosistemas relacionados con el agua para consumir. Promovemos la higiene y el saneamiento básico y, sobre todo, la formación para la buena gestión de las infraestructuras de agua y para el uso eficiente de este escaso bien. Ahora, pienso yo, ¿qué va a pasar cuando te suban demasiado el costo de tu propia agua? Y vos no lo puedas pagar. Te vas a quedar sin agua. La mala gestión del agua es una de las principales causas del hambre en el mundo. La gestión del agua es fundamental para la estabilidad de la producción mundial de alimentos. Existe una estrecha relación entre el agua y la seguridad alimentaria. A lo largo de los años hemos asistido en directo a los estragos que la falta de agua, motivada por la sequía y el mal uso de los recursos, está causando en África. A la crisis alimentaria en algunos países del Cuerno de África se ha sumado, ahora, una nueva alarma en el Sahel. Estas crisis, que claramente responden a unas políticas locales erróneas y a leyes de mercado injustas, tienen en la escasez de agua su principal detonante. En el mundo hay una población de 7.000 millones de personas, que a mitad de siglo podría verse incrementada en otros 2.000 millones. En el año 2025, unos 1.800 millones de personas vivirán en países o regiones con escasez absoluta de agua, y 2/3 de la población mundial podrían estar viviendo bajo condiciones de carencia. Ese será, según muchos expertos, el motivo de los grandes conflictos del futuro. Y no solo en África, aunque en este continente se prevé que el 75% de su población podría correr riesgo de sufrir hambre. Este gobierno regaló el sur, regaló la navegación de nuestros ríos y mares, o sea que cualquiera puede entrar a depredar todo lo que ellos quieran y es totalmente gratis. Y no te sigo detallando tus recursos naturales. Ningún país regalaría todo lo suyo a otro país. Es más, entran en guerra para defender lo suyo. Pero este cipayo lo regala. Esto es un caso único en el mundo. Estamos con un gobierno que no es democrático. Pero vos lo defendés. La ONU le advirtió a Milei. Grave y sistemático deterioro de libertades fundamentales. Naciones Unidas advirtió al gobierno de Milei por graves violaciones a los derechos humanos en la protesta social. 9 relatorías y grupos de trabajo de Naciones Unidas, ONU, advirtieron al Estado argentino sobre el grave y sistemático deterioro de las libertades fundamentales y el ejercicio de los derechos civiles y políticos desde diciembre de 2023, a partir de la implementación del llamado Protocolo Antipiquetes. El informe reconoce el trabajo de monitoreo del despliegue de las fuerzas de seguridad que viene realizando la Comisión Provincial por la Memoria, en su carácter de mecanismo local de prevención de la tortura conjuntamente con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que permitió documentar la represión a la protesta social y la criminalización de quienes se manifiestan. La ONU reconoció que la implementación del protocolo antipiquetes, junto a una serie de reformas legales regresivas, afectan de forma grave los derechos a la asamblea pacífica y asociación, acompañadas por discursos hostiles de altos funcionarios, contra organizaciones de la sociedad civil y personas que organizan movilizaciones pacíficas. A partir de la descripción del contexto de represión y criminalización de la protesta social que acontece en Argentina desde diciembre de 2023, la ONU solicitó al Estado argentino revisar y adecuar el marco legal del protocolo, e investigar y sancionar a los funcionarios policiales responsables de los graves delitos de violencia estatal perpetrados en el marco de las manifestaciones públicas y pacíficas. Bien. Hasta aquí llegamos hoy. Espero que te haya gustado el programa. Y como siempre te digo, vos podés estar de acuerdo conmigo. O estar en la vereda del frente. Pero de eso se tratan las opiniones, aunque sean distintas las dos son valederas. Te espero en el próximo programa. Por la red social Radio Online. ¿Quién les habló? Tomás.